Muy bien. Entonces, la inmunología es una ciencia un tanto reciente con respecto a otras que van a revisar en sus cursos de medicina, ¿no? Simplemente si la comparamos con anatomía, que lleva cientos de años describiéndose, inclusive la fisiología, que también lleva unos cientos de años, inclusive la farmacología, que si nos vamos así muy puristas a sus inicios, pues lleva ya bastante tiempo gestándose. La inmunología realmente es una ciencia que tendrá a lo mucho 200 años. Es más, si somos muy puristas, serían 220 años a partir de la aplicación de la primera vacuna por Jenner. Más 230, perdón, me equivoqué un poco en el año. Imagínense, o sea, 230 años de inmunología y eso, o sea, pensando que la primera vacuna de Jenner fuera el inicio, porque de ahí la verdad de la primera vacuna de Jenner que fue así como, uy, qué churrazo, aventarnos hasta realmente cuando se concibió la teoría microbiana de la enfermedad y como tal las aplicaciones de la respuesta inmune fue mucho más tiempo, ¿no? La teoría microbiana de la enfermedad más o menos se desarrolló a mediados de 1800 y las aplicaciones de la respuesta inmune adaptativa, que fue de las primeras cosas que se hicieron, fueron a partir de 1890. Entonces, menos de 150 años de estarle aquí macheteando a la inmunología. Y no estoy aquí presumiendo ni nada, pero inclusive pregúntenle a sus profesores, que no sean de inmunología, obviamente, o inclusive sus médicos de base, ellos que estudiaron de inmuno y literalmente les pueden decir, pues en mi época había linfocitos T y B y ya, ¿no? O si son más viejos, había linfocitos. O sea, así de extremo es el asunto. Simplemente pudieran, así por pura curiosidad morbosa, meterse a buscar la cantidad de publicaciones en el apartado de inmunología por año desde 1900 hasta ahorita, se van a dar cuenta que de 1980 para acá, las publicaciones son absurdamente vastas, o sea, se ha estudiado como si no hubiera un mañana y probablemente los descubrimientos más integrales han sido en los últimos 25 años. Entonces, la inmunología no podemos esperar que sea tan real en el apartado clínico porque la gente que la conoce pues prácticamente apenas se está forjando, hablando en el ámbito médico claramente y en el ámbito nacional muy particularmente hablando, ¿no? Pero eso no quita que la inmunología esté ahí, en todos lados, en todo momento, ahí, esperando, expectante a ser descubierta en cualquier aspecto del proceso salud-enfermedad. Una frase que a mí me gusta mucho decir al inicio de mis cursos es que la inmunología lo es todo y no porque de inmunología ni porque sea inmunólogo, sino porque realmente si nos ponemos a analizar, la inmunología está ahí desde el proceso de la concepción de los organismos vivíparos hasta el momento de su muerte. Y de verdad, o sea, ahorita no lo estamos viendo, pero cuando lleguemos al apartado de inmunología clínica y analicemos respuesta inmune y embarazo, se van a dar cuenta que si bien sí las hormonas, sí la histología del útero y el endometrio, sí todo eso es importante, pero si el sistema inmune no está de acuerdo con esa gestación, no se va a dar. Entonces, per se la vida existe gracias a que el sistema inmune lo permite. Y por supuesto que la muerte conlleva la activación del sistema inmune porque les puedo apostar por lo que quieran que no importa qué enfermedad busquen ustedes, en todas el sistema inmune participa, en todas. No hay una sola en la cual el sistema inmune no tenga cierto grado de participación. Inclusive en las enfermedades psiquiátricas se ha visto que pudieran ser las más como, esas, ¿cómo va a actuar ahí? O sea, ¿cómo va a pasar eso? Inclusive en esos aspectos se ha visto que disregulaciones en los perfiles de citocinas que están dentro del cerebro son los que favorecen ciertas enfermedades psiquiátricas como la depresión, los trastornos alimenticios, problemas del neurodesarrollo como el Asperger o el autismo. Todo eso tiene que ver con el sistema inmune. Y bueno, aquí entramos en una paradoja. Bueno, si el sistema inmune es tan bueno, ¿por qué no lo aplicamos más? Y bueno, porque es caro el sistema inmune y porque no sabemos mucho, o sea, porque es un arma de doble filo y lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en las clases. Claro que se han intentado hacer muchas cosas, por supuesto que han tratado de explotarlo lo más que se pueda, pero es tan absurdamente complejo
que el manipularlos sin tener que deteriorar otra cosa resulta muy difícil, ¿va? Pero bueno, ya estamos yendo muy de las manos. Aquí lo estamos avanzando mucho y vamos a empezar por el principio, porque si no, nada más nos vamos aquí a ahogar en un mar de términos y no vamos a ir a ningún lado, ¿vale? Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es el sistema inmune? Bueno, el sistema inmune es un conjunto de células y órganos que confieren inmunidad. ¿Qué es inmunidad? La protección contra moléculas extrañas por medio de la respuesta inmune. ¿Qué es la respuesta inmune? Un proceso celular y tisular. Muy sencillo, la verdad, ¿no? Entonces, no hay que darle muchas vueltas al asunto. Por inmunidad entendemos protección ante moléculas extrañas. Y la palabra inmunidad, como muchas cosas que ocurren dentro del sistema inmune, o bueno, que han usado para describirse en el sistema inmune, provienen de otros contextos completamente ajenos y muchos de ellos de cuestiones sociológicas. En general, inmunidad viene de un término romano, que era inmunitas, que se adjudicaba a los nobles y los exentaba de ciertas cosas, como los impuestos, el servicio militar o algunos otros deberes sociales que eran comunes para la sociedad. Entonces, esta inmunidad, que es un término meramente legal, se adaptó a esta cuestión meramente biológica que es el sistema inmune, ¿vale? Entonces, el sistema inmune, no hay que darle vueltas, conjunto de células y órganos que confieren protección contra moléculas extrañas y la respuesta inmune es un proceso celular y tisular, muy importante, que se encarga de permitir esta protección. Ahora, ¿qué entendemos con protección hacia moléculas extrañas? Porque, bueno, ¿cómo lo protege? De tres maneras principales. Uno, rechazas. Si no puedes rechazar, lo eliminas. Y si no puedes eliminarlo, lo contienes. Es una secuencia bastante lógica. Entonces, el sistema inmune sigue muy al pie de la letra esa frase que dice, la mejor ofensiva es una excelente defensiva. Entonces, muchos mecanismos que se desarrollan en los organismos vivos están destinados a evitar que los microorganismos y cualquier molécula extraña capaz de hacer daño ingrese hacia nosotros. Ahora bien, el sistema no es perfecto. Bueno, más bien, el sistema es perfecto, pero el organismo que lo contiene no lo es. Entonces va a haber ciertos defectos que permitirán el paso de estos microorganismos y de ahí nace la enfermedad infecciosa, vaya. Entonces habrá que tener otros procesos destinados a eliminar eso que ingresó al organismo. Pero esas cosas extrañas no siempre pueden ser eliminadas y entonces tendremos que llevarlo a su contención. Y algo muy importante es que de estos tres procesos que denominaremos respuesta inmune, como ya habíamos dicho, se derivará la fisiopatología de las enfermedades. Y eso es una de las cosas que más espero que se queden los que estudien medicina y vayan en ciclos básicos, e inclusive los que están en ciclos clínicos, que se queden con la idea de que el punto de entender la respuesta inmune no es para caer en ese juego ocioso de, yo sé porque a muchos les han preguntado de, eso es mucho bioquímica, pero no vas a tratar una mitocondria, o sea, sí que qué perro oso que lo digas, hijo, cuando en realidad ahorita ya hay terapias destinadas a tratar las mitocondrias, gracias. Pero bueno, una cosa es que no lo sepas, pero además esa pobre concepción de que el conocimiento tiene que estar únicamente limitado a un efecto curativo nos detrimenta mucho en las posibilidades hacia el futuro, ¿no? Y particularmente el conocimiento del sistema inmune está enfocado en entender el cómo y el porqué de las enfermedades, porque conociendo el cómo y el porqué se puede buscar el con qué, tanto prevenir, curar o rehabilitar al organismo, ¿vale? Entonces es muy importante, mucho de lo que vamos a entender ahorita, si bien parecerá fuera de otro mundo y en algunos momentos parecerá tan mágico y extraordinario que dirán, ¿es en serio que las cosas suceden así? O sea, ¿cómo carajo las células saben hacer tantas cosas? Y yo ni siquiera me doy cuenta, porque verdad, o sea, y de hecho muchos van a decir, como, eso es ciencia ficción, dudo, o sea, ¿cómo saben eso? Pues la verdad es que lo sabemos con toneladas de experimentos e integraciones,
porque es imposible verlo, pero no es imposible integrarlo, ¿vale? Entonces, si bien no van a ver al linfocito T reconociendo el antígeno para después decidir a quién se va a atacar, sí van a ver los efectos de eso. ¿Cómo lo van a ver? Porque cierto órgano está inflamado, ¿no? O porque cierto órgano que expresa las mismas moléculas que otro también se inflama. Y eso nos va a permitir entender el porqué de las cosas, ¿vale? Entonces, la respuesta inmune va a ser la explicación para mucha de la fisiopatología que van a entender a largo plazo. Obviamente algunas cosas muy peculiares van a cambiar de enfermedad a enfermedad, pero el trasfondo será el mismo, que es la activación del sistema inmune. Y ahora, de una vez vamos a hablar del elefante en el cuarto, que es estos dos conceptos que son ampliamente utilizados al por mayor cuando muchas veces no tenemos el contexto bajo el cual se concibieron y por lo tanto están mal empleados, ¿vale? Que son antígeno y anticuerpo. De antemano, quiero decirles que en este primer curso no vamos a hablar ni de antígenos ni de anticuerpos, porque su concepción como tal está dada por el sistema inmune adaptativo. Y como les dije, este primer curso está destinado a la respuesta inmune innata. Entonces, por tanto, no os vamos a decir, pero nos vamos a explicar su definición, al menos, para entender por qué no los vamos a usar dentro de la respuesta inmune innata, ¿vale? Entonces, la primera palabra que se describió ya como tal, hablando de inmunología, fue anticuerpo. Anticuerpo viene del alemán anticorper, ¿no? Lo que primero que se vio con estas cosas fue que, bueno, ya estaba la teoría microbiana de la enfermedad, teníamos al buen Koch y al Pasteur y decían, no, hijo, mira, si nosotros le metemos esta bacteria o esta sobrenadante de nuestro cultivo y se lo metemos al ratón, se muere, ¿no? O al conejo, se muere. Pero si se lo ponemos así a bajitas cantidades y un besito nada más, sobrevive. Y si luego le tomamos sangre a ese conejo y nada más le tomamos el suero, es decir, la parte que tiene proteínas, bueno, realmente sería el plasma, acabo de cometer un error garrafal, el plasma, que es el que contiene proteínas, y se lo pasamos a otro, y luego a ese otro, a ese conejo 2, le ponemos la dosis normal de microorganismos o sobrenadante del cultivo, no le pasa nada. Mira, como si nada el compadre. Entonces de ahí surge el término de, bueno, los microorganismos producen toxinas que se encargan de hacer daño y el cuerpo genera antitoxinas, ¿no? Que fue el primer producto conocido en la respuesta inmune adaptativa, que en aquel momento se creía que era lo único que hacía. Pero entonces teníamos esas antitoxinas, pero como siempre llegó un purista, el señor Paul Ehrlich, y dijo, ¿sabes qué, mano? La neta es que antitoxinas suena muy chirulero, ¿no? No todos son toxinas. Entonces, es algo que inhibe a los cuerpos. ¿Se la compran o no? Y dijeron, va, jalo. Entonces, los alemanes, muy alemanes ellos, le pusieron anticorper. Y bueno, entonces dijeron, bueno, ¿y cómo le vamos a llamar? Porque muchas cosas pueden producir los anticuerpos, ¿no? Ya vimos que microorganismos, las toxinas, inclusive otras sustancias derivadas de la naturaleza los pueden hacer ya como de, ¿cómo les vamos a poner a las cosas que producen a los anticuerpos? Y él dijo, pues ponle, como son alemanes y les gusta juntar palabras en unas, y literal son palabras gigantescas, dijo, ¿por qué no lo llamas aquel que genera al anticuerpo? O sea, obviamente en español es como dude nomás, o sea, no tienes una palabra más grande, o sea, más bien parece un refrán. Entonces le dijo, no, 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 tranquilo, somos alemanes. Entonces le vamos a llamar Antikorper Bildner, ¿no? Corte y queda, lo compramos, ¿va? Pero como siempre la ciencia es muy recelosa, llegaron los franceses, sobre todo Pasteur, dijo, o sea, los Pasteur y sus alumnos, y como, qué oso hablar en alemán, o sea, perro oso tener que hablar como si estuviéramos ladrando, cuando tenemos el bonito francés y sus raíces latinas, que parece que estamos seduciendo a todo mundo. Entonces lo vamos a pasar al francés, porque no nos gusta eso. Entonces, anticuerpo pasó de ser anticorper a antisoma, y pues, soma cuerpo, y el antígeno, entonces en francés quedaba antisomatogen, ¿no? Pero dijeron, no suena tan bien como en alemán, no queremos aquí hacer el oso, entonces vamos a abreviarlo, ¿no? Entonces en lugar de antisomatogen, antigen. ¡Ah! ¡Uf! Nos gusta, se queda. Y bueno, como los latinos rigen el mundo de la ciencia, así quedó, ¿no? Anticuerpo, antibody en inglés o anticorper en alemán, bueno, se quedó igual.
su raíz respectiva, pero antígeno se quedó así, como antígeno, ¿no? En caso de nosotros, antígeno. ¿Y qué es un antígeno entonces? Antígeno como tal es una molécula cualquiera, sin importar su origen, que puede ser reconocida por un receptor linfocitario. Y por receptor linfocitario nos referimos a aquellos que están presentes en los linfocitos T y los linfocitos B, que llamamos como TCR o T-cell receptor y BCR o B-cell receptor. Y en este caso, el producto de secreción de la respuesta inmune adaptativa, que es el anticuerpo, ¿vale? Entonces, ya por definición, solo podemos hablar del antígeno en el contexto de la respuesta inmune adaptativa. Si no, no es un antígeno, porque en la respuesta inmune innata no participan los linfocitos T convencionales y los linfocitos B convencionales. Ya después, a su debido tiempo, hablaremos que hay otras subpoblaciones un poco más hipsters que hacen ahí cosas medio extrañas, pero de entrada vamos a quedarnos con una definición muy clásica, ¿vale? Y entonces, ¿qué es el anticuerpo? Los anticuerpos son proteínas globulares, ojo, acuérdense que las proteínas las dividimos en globulares y fibrilares. Las fibrilares las conocemos en el contexto de la matriz extracelular, casi la mayoría de todas las proteínas de la matriz son fibrilares, y las proteínas globulares son las que tienen otras funciones, ¿no? Entonces son las proteínas globulares solubles encargadas del reconocimiento de antígenos. Así, sencillito. Después le vamos a agregar ahí un poco más de cosillas intensas a este asunto, pero de entrada nos vamos a quedar nada más con esto. Anticuerpo, proteínas globulares solubles encargadas de reconocer antígenos y antígenos, moléculas, cualquiera que sea, que es capaz de ser reconocida por un TCR, un BCR o un anticuerpo. ¿Vale? Ahora, a la respuesta inmune la hemos querido entender de muchas formas y hemos decidido dividirla con base en lo que reconocen y sus mecanismos efectores y sus participantes, obviamente, ¿no? Entonces, las definiciones principales, la clasificación principal vendría a partir de lo que sería respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa, ¿vale? Por respuesta inmune innata entenderemos aquella que se encarga de reconocer patrones. ¿Qué es un patrón? Algo que se repite de manera consecutiva en ciertas cosas, ¿no? En este caso, la respuesta inmune innata lo que busca son características que tienden a repetirse en múltiples organismos, ¿no? Por ejemplo, en las bacterias, ¿qué caracterizaría por ejemplo, a todas las bacterias gram negativas? Tienen lipopolisacárido. Eso sería algo que puede reconocer la respuesta inmune innata porque se repite en muchos organismos, ¿no? ¿Qué otra cosa se repite mucho en las bacterias? El peptidoglicano. Entonces la respuesta inmune innata reconoce peptidoglicano porque se repite en todas las bacterias, ¿vale? Eso es lo que reconoce la respuesta inmune innata. Características compartidas entre múltiples organismos. Por eso lo denominamos patrones, ¿vale? A la respuesta inmune innata, a su vez, la vamos a dividir en un brazo celular y un brazo humoral. Por celular entendemos todos aquellos componentes que son células, ¿no? Que tendremos a los granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los monocitos, que son agranulocitos, los macrófagos, las células dendríticas, los mastocitos y una única célula de origen linfoide, que es el linfocito NK, ¿vale? Obviamente hay más y los vamos a ir detallando a medida que avancemos, pero en general estos serían los componentes más sobresalientes del apartado celular de la respuesta inmune innata. Ahora, en el otro apartado que sería el humoral, que se refiere a todos aquellos componentes solubles que pertenecen a este sistema, encontramos principalmente al sistema del complemento, que tenemos toda una clase nada más para describir el complemento, pero es el componente humoral más importante del sistema inmune innato y vamos a ver que tiene muchísimas funciones, ¿va?
También dentro del apartado humoral tendremos algunos péptidos antimicrobianos, algunas proteínas de reconocimiento soluble, como las pentraxinas, como las colectinas y las ficolinas, y también tendremos algunas enzimas, ¿vale? En general, ¿cuál es la labor de la respuesta inmune innata? La respuesta inmune innata, al reconocer cosas que se repiten en muchos microorganismos, va a darnos respuestas estereotipadas, es decir, que siempre van a ser iguales sin importar el desencadenante, o bueno, tomando en cuenta el desencadenante o el estímulo, van a optar por dos caminos diferentes. Pero lo importante aquí es que esos dos caminos siempre van a ser iguales, igualitos, ¿vale? Y estos caminos son la inflamación, por una parte, y por otra, el estado antiviral, ¿va? Entonces, ¿qué entendemos por inflamación? La inflamación es un proceso activo donde se extravasan células, líquido y proteínas. Y el estado antiviral es un estado particular, no puedes definir el concepto con la misma palabra que oso. El estado antiviral es un mecanismo mediante el cual las células inhiben su capacidad de transcripción para evitar que los virus se repliquen. Ahora, esto no quiere decir que estas respuestas sean mutuamente excluyentes. De hecho, vamos a ver que en muchos casos se entrelazan. Y esto depende por las citocinas, ahorita vamos a ver qué son las citocinas, que se incluyen en el microambiente, que son las que van a decidir hacia dónde se va a mover la respuesta, ¿va? Entonces, la respuesta inmune innata, una vez que reconozca algo feo y decida activarse, va a tomar dos caminos, que en algunos casos van a terminar siendo el mismo, la inflamación o el estado antiviral. Pero hay que concebir que son dos estados completamente diferentes. Ahora, en el apartado de la respuesta inmune adaptativa, se va a caracterizar justamente porque reconoce estas cosas llamadas antígenos, que la gran diferencia con respecto a los patrones es que van a ser muy diversos entre sí, ¿vale? Inclusive algunos antígenos pueden ser patrones, pero la diferencia es que la adaptativa va a reconocer con mucha fineza las diferencias entre estos antígenos. De igual manera, vamos a tener un brazo celular que va a estar integrado por los linfocitos T, que son estos dos. Unos serán los CD4 y otros los CD8 y los linfocitos B. Mientras que en el apartado humoral tendremos únicamente a los anticuerpos. ¿Va? Ahora bien, ¿cuál es la función de la respuesta inmune adaptativa? La función de la adaptativa no va a ser otra cosa más que afinar la respuesta inmune innata. La va a especializar, es decir, la va a hacer lo más óptima posible para eliminar el estímulo desencadenante. ¿Va? Entonces, si estamos manejando un virus, activará cosas que permitan destruir efectivamente un virus. Si estamos hablando de una bacteria extracelular, activará mecanismos o favorecerá mecanismos que permitan destruir una bacteria extracelular. Si estamos lidiando con un hongo intracelular, activará mecanismos que sean óptimos para destruir ese hongo intracelular. Y si estamos lidiando con un helminto, que es un gusano, como las tenias, activará mecanismos óptimos para destruir a ese gusano. ¿Vale? Entonces, la respuesta inmune adaptativa únicamente se va a encargar de coordinar a la respuesta inmune innata. Ahora, a la respuesta inmune adaptativa la vamos a clasificar a su vez en dos grandes rubros. Una inmunidad adaptativa activa y una pasiva. Por respuesta inmune adaptativa activa, nos referimos a aquella que se desencadena en el propio organismo, es decir, donde el mismo organismo que monta la respuesta la activó. Esto suena un poco complicado, pero tal vez con los ejemplos quede más claro. Dentro de esta respuesta adaptativa activa, vamos a tener la natural y la artificial. El principal ejemplo, una respuesta inmune adaptativa activa natural, serán las infecciones. ¿Por qué? Porque el organismo que requiere la protección está montando por sí mismo la respuesta inmune. ¿Sí? Mientras que en la respuesta inmune adaptativa activa artificial, que serían las vacunas, esta
se da de manera generada por el ser humano. Es decir, el organismo que requiere la protección no se encontró en la naturaleza con el microorganismo, sino alguien se la inoculó premeditadamente en el brazo o en la pierna o en donde sea, ¿vale? Entonces, natural, que sucede en la naturaleza, artificial, que el hombre está de por medio, ¿vale? Lo importante aquí es que en la activa, entonces, el mismo organismo que requiere la protección, él mismo desencadena toda la respuesta. Mientras que en la pasiva nos referimos a aquella en la que otro organismo genera la protección y se la brinda a un segundo organismo. En el caso de la natural, que insisto, ocurre sin intervención del hombre, el mejor ejemplo sería la transferencia placentaria de anticuerpos o la transferencia por medio de la lactancia materna, donde la madre generó esos anticuerpos y se los brinda al feto o al neonato, ¿va? Mientras que en la artificial necesitaremos una en la cual se le brinden por medio de un ser humano o por medios mecánicos, químicos, bueno, esos anticuerpos a alguien más, ¿vale? Y este es el ejemplo de la seroterapia. Exactamente, la artificial pasiva sería el ejemplo de la ratita, donde le pasaban el plasma de una que ya había sido inoculada con el microorganismo, la toxina, y se la daban a alguien más, ¿vale? Es lo mismo aquí, y de hecho se sigue usando, ¿no? Bueno, tal vez no lo sepan, pero los sueros anticrotálicos, antiviperinos, antialacrán, todos esos sueros para tratar envenenamientos por animales ponzoñosos están generados, bueno, se originaban anteriormente, ya no, eh, por medio de inocular animales con estos venenos, ¿no? Entonces, usualmente un animal más usado eran los caballos, entonces eran anticuerpos de caballo en contra de veneno de serpiente, los cuales se le daban a las personas o animales que habían sido mordidos por la serpiente o la araña o habían sido picados por un alacrán. Actualmente ya no se usa el caballo, ¿no? Después vamos a explicar por qué no se usa el caballo, ¿no? Porque después se montaron, o sea, mientras más veces te pique la araña o la víbora y más veces necesites que te lo den, es más probable que tú hagas una respuesta inmune en contra de los anticuerpos del caballo. Entonces, ahora se usa ingeniería genética para que una bacteria se encargue de sintetizarlos. Y no los sintetiza completo, solo sintetiza un fragmento y son los que ahora llamamos favoterápicos, ¿vale? Que estructuralmente son diferentes a un anticuerpo, pero conservan las mismas funciones efectoras. Bueno, no, más bien, estructuralmente comparten ciertos fragmentos, pero las funciones efectoras no son las mismas. Pero no nos vamos a meter en detalles muy obscenos aquí, falta mucho para llegar a ese momento. En la inmunología lo importante es ir paso a pasito, ¿va? Entonces, así queda muy bonito, ¿no? O sea, como, qué sencillo es definir a la inmunidad adaptativa. Pero esta es la versión chiquita, digámoslo por así decirlo. La forma de definir lo que es innato y adaptativo se basa en las 6 características definitorias de la respuesta inmune en general, ¿no? Y cómo cambia dependiendo si hablamos de innata o adaptativa. Entonces, las características cardinales, como su nombre indica, son primordiales para el sistema inmune. Son las que la definen como tal para ser sistema inmune. Las características del sistema inmune las podemos dividir en 3 grandes rubros. Aquellas que hacen alusión a su reconocimiento, aquellas que hacen alusión a su activación y aquellas que hacen alusión a su regulación. ¿Vale? En cuanto al reconocimiento, vamos a tener 2 características, la diversidad y la especificidad. ¿A qué hace alusión la diversidad? La diversidad se refiere a la cantidad de receptores que existen con especificidades diferentes. Entonces, ¿qué es especificidad? Especificidad es la capacidad de discernir un ligando entre múltiples moléculas similares, ¿vale? Entonces, especificidad sería decir que un anticuerpo pudiera identificar quién de ustedes es, por ejemplo, Aldo, ¿no? O sea, a lo mejor si todos ustedes los vieran ahorita de frente y estuvieran vestidos de blanco y con bata, a lo mejor sería difícil discernir entre ustedes, ¿no? Todos son estudiantes de medicina. Y ahora, ¿cómo sé quién es quién?
Ah, bueno, resulta que, bueno, es que Aldo no tiene foto. A ver, Melanie. Melanie tiene el cabello chino, entonces el hecho de que el sistema puede identificar que aunque Melanie viste de blanco y tiene bata, tiene el cabello chino, eso lo hace específico porque le está permitiendo discernir una característica muy en particular con respecto a otros que comparten características similares, ¿vale? Obviamente así es un ejemplo muy burdo. Me refiero a características moleculares muy, 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 muy finas, a tal grado que un simple aminoácido de diferencia puede ser lo que permita reconocer a esa molécula de otra. Así de fino puede llegar a ser el reconocimiento. ¿Y a qué nos referimos entonces con diversidad? Diversidad nos referimos a la cantidad de receptores que tienen especificidades diferentes. Entonces, diversidad sería igual a un closet lleno de ropa, a la cantidad de posibles vestimentas que puedes usar, ¿no? Entonces, especificidad será la capacidad de discernir entre moléculas similares y diversidad a la cantidad de receptores que tienes que pueden reconocer cosas diferentes entre sí. Ahora bien, ¿cómo distinguimos a la innata de la adaptativa partiendo de estas dos características? La diversidad en la respuesta inmune innata es chirulera, la verdad. O sea, no es como que digamos, está pobrísima, horrible, no reconoces nada, mejor vete a tu casa. O sea, tampoco. Tiene más o menos, no vamos a ponernos aquí muy serios, pero imagínense que tienen más o menos dentro del, haciendo un redondeo, como unos 4,000 receptores diferentes. Y ya dices como, oye, 4,000 pues no son cosa de nada, nomás son más que el personal hospitalario, yo creo. O sea, sí. Pero si lo comparamos con la cantidad de receptores que es capaz de formar la respuesta inmune adaptativa, pues definitivamente se queda en pues risas nada más, ¿no? Porque la respuesta adaptativa en números teóricos puede formar 1 por 10 a la 16 receptores diferentes. Estamos hablando de miles de millón. Es completamente absurdo concebir esa cantidad. O sea, imagínense, es más gente de la que van a conocer en su vida, es más gente de la que existe en este país, más gente de la que existe en el mundo. Así de grande es la diversidad, ojo, ojo aquí, teórica. Eso no quiere decir que la real sea menos, o sea, bueno, sí es menos, pero no es como que digas, ay, bueno, la real a lo mejor son 10,000 y ya. No, 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 no. La real se estima en que es 1 por 10 a la 12. O sea, solo pierde 4 ceros, pero aún así, ojo, estamos hablando de cosas serias aquí, estamos hablando de cifras inconcebibles. O sea, ni siquiera pueden llegar a contar ese número. Imagínense, o sea, se tardarían una vida en llegar a contar ese número. Es muchísimo, ¿vale? Es por eso que la diversidad en la respuesta inmunológica se considera que es increíblemente grande, mientras que en la innata no lo es muy reducida, ¿vale? De igual manera pasa con la especificidad. Sí, el sistema inmune innato tiene la capacidad de reconocer específicamente el lipopolisacárido, ¿no? Dice, ah, este es un lipopolisacárido, te conozco. Tú eres un lipopolisacárido, pero no puede decir, ah, es el lipopolisacárido de una Neisseria meningitidis de serotipo O. Eso no lo puede decir. Solo va a decir, ah, pues lipopolisacárido es un gram negativo. Y ya, no puede decir nada más. Mientras que el sistema inmune adaptativo va a reconocer específicamente la proteína, y ni siquiera la proteína, el fragmento de la proteína, que estamos hablando más o menos de 10 aminoácidos que hace diferente a ni siquiera una bacteria, una molécula de otra. Es, o sea, es nada. Es como si le dijera que aunque ustedes fueran, o sea, fueran quintillizos, y la única diferencia entre esos 5 sería un vello que está además en, yo qué sé, en la espalda, el sistema inmune adaptativo sería capaz de identificarlo y saber quién es quién, solo con base en eso. Así de increíble es la especificidad de la respuesta inmune adaptativa. Y es por eso que sus usos son tan grandes. O sea, de verdad es inconcebible la cantidad, o sea, la sutileza con la cual discierne entre moléculas. O sea, insisto, 10 aminoácidos. Imagínense que tienen 80 bacterias y todas comparten 10 aminoácidos iguales en el mismo lugar, en la misma, o sea, en el mismo lugar
y en la misma conformación. Pero de esas 80, solo una, en lugar de tener una lisina, tiene una arginina. El sistema inmune adaptativo sería capaz de verlo y atacarla solo a ella. Así, así de mágico. ¿Va? Bueno, sigamos adelante. Ahora, con respecto a su activación, vamos a hablar de dos características, la especialización y la memoria. Con especialización nos referimos a que el sistema tiene la capacidad de responder de la manera más apropiada al estímulo desencadenante. Ahora, esta especialización va a ser diferente dependiendo de si es innato o adaptativo. Aquí también hay una gran diferencia. La especialización en el sistema inmune innato estará dado por el linaje de la célula, es decir, un neutrófilo estará especializado en fagocitar y en degradar cosas que se comió, mientras que un eosinófilo, por ejemplo, estará especializado, sí, puede fagocitar también, pero los productos que contienen sus gránulos no son los mismos que el neutrófilo y son más óptimos para atacar organismos multicelulares, particularmente los helmintos. Por lo tanto, la exocitosis sería lo que óptimamente él debería de hacer, es decir, expulsar su contenido para bañar un gusano. ¿Va? Entonces, algo muy importante es que el neutrófilo, por muchas ganas que tenga, nunca va a poder adquirir las enzimas que carga un eosinófilo, ¿no? O sea, él nació neutrófilo y neutrófilo se va a morir. Y el eosinófilo, por muchas ganas que quiera ser un macrófago, eosinófilo nació y eosinófilo se va a morir. Entonces, cada una de ellas viene con la maquinaria óptima para desencadenar su función desde que nacen. Y eso no va a cambiar nunca. Por eso decimos que su especialización está dada por el linaje, mientras que en el sistema inmune adaptativo está dada por subpoblaciones. Es decir, que aunque tenemos menos células, estas van a llevar a cabo funciones diferentes dependiendo de los estímulos que tengan alrededor. Por un ejemplo, si un linfocito T CD4 está en un ambiente que le dice que tiene alrededor un virus, desarrollará los mecanismos para secretar cosas que les diga a los demás que lo que tenemos es un virus y les va a explicar cómo matarlo. Y si hay un hongo extracelular, va a recibir señales diferentes que le va a permitir hacerse apropiado para secretar cosas que le avisen a los demás que es un hongo extracelular lo que está afuera. Eso, además de que les permite mucha plasticidad, no es fijo, sino que se puede mover dentro de esas subpoblaciones dependiendo de los estímulos que estén afuera de la célula. ¿Vale? Entonces, el sistema inmune adaptativo no es estático, es dinámico en cuanto a los perfiles que puede obtener. Mientras que en el innato, pues ya están dados desde que nacieron y dependerán de qué células atraigamos, ¿no? Porque las células solo pueden hacer la función con la que nacieron, ¿vale? En cuanto a la memoria, que es de las es la primera característica que se describió de la respuesta inmune adaptativa y se describió muchísimo antes, y ojo aquí, muchísimo antes de que siquiera supiéramos que existían las células. Imagínense, como diría mi youtuber favorita, let that sink in. O sea, solo visualícenlo. Espera, hay una pregunta. ¿La señalización de su población es de tipo parácrina? Sí, es de tipo parácrina, aunque también se podría ver de tipo endocrina. Realmente dependerá de la concentración de citocinas en el microambiente, lo que determine hasta dónde tiene el alcance. Obviamente en una reacción controlada, como sería, por ejemplo, una infección de la piel, pues sí será primordialmente parácrina, pero en respuestas sistémicas podría tener efectos endocrinos, ¿no? Todo depende aquí de la concentración a la cual se estén generando, ¿va? O bueno, más bien la concentración que se alcance con las citocinas que se están secretando. ¿Qué está diciendo yo? Ah, sí, que antes de siquiera conocer que había células, ya se había descrito que existía la memoria inmunológica. ¿Y cómo es eso posible? Gracias a la observación. Entonces, como les decía al principio, muchos de los conceptos que definen a la inmunología actualmente partieron de contextos completamente diferentes. En este caso, un historiador que estuvo presente durante la plaga de Atenas, el famosísimo Homero, que luego escribió la Ilíada,
redactó en uno de sus libros donde narra la guerra. A ver, esperen. No. Nos quieren hacer zoom booming y no vamos a caer en esto. Ahora sí, ¿qué está diciendo? Ah, sí. Entonces, estaba ahí un buen día narrando la plaga de Atenas que se dio durante la guerra de ¿el Peloponeso fue? Sí, fue el Peloponeso. Sí, es el Peloponeso. Eh, y... ¿Qué está diciendo? Ah, entonces durante la guerra del Peloponeso y bueno, ahí se dio una plaga que de hecho hasta el momento no se sabe cuál es la etiología. Hay muchas teorías con respecto a si era fiebre tifoidea, si fue viruela, si fue peste, si fue otro tipo de plaga, si fue una fiebre hemorrágica, dengue, ébola. Bueno, no ébola, pero una enfermedad similar a esas, pues, porque era muy grave. Pero lo que él describió, que es lo que quiero comentar ahorita, que es muy importante, es que mucha gente se murió o se moría de formas bastante horribles. Pero, y eso es lo importante de esto, él se dio cuenta que aquellos que no se morían y lograban pasar la fase crítica de la enfermedad y se recuperaban, podían interactuar con los enfermos sin enfermarse de nuevo. Entonces, él lo que decía en sus escritos era que aquellos que habían sido atacados por la enfermedad eran los únicos que podían tratar a los enfermos porque ellos ya no tenían riesgo de infectarse de nuevo. O sea, estamos hablando de más o menos el ¿qué? Fue 500 antes de Cristo, hablando de memoria inmunológica cuando no sabíamos nada. Y prácticamente ese concepto ha perpetuado hasta nuestros días y es una característica absolutamente definitoria del sistema inmune adaptativo. ¿Y a qué se refiere ya ahora sí, celular y molecularmente hablando, la memoria? La memoria se refiere a la capacidad que tiene el sistema para reaccionar con mayor velocidad y magnitud al estímulo en encuentros subsecuentes. Es decir, que la primera vez que yo me encuentro con un microorganismo nuevo, me voy a tardar en activar los mecanismos suficientes para generar una respuesta inmune adaptativa efectiva. Y ese tiempo es más o menos 2 semanas. O sea, 2 semanas en activar todas las células y que éstas alcancen su fenotipo efector. Pero la siguiente vez que yo me encuentre con el mismo microorganismo, el tiempo se va a reducir y va a ser la mitad, tal vez. Entonces, a lo mejor una semana. Y la siguiente vez va a ser menos y menos y menos y menos, de tal manera que mientras más estemos expuestos a eso, mucho más rápida, y aquí hemos de agregar, y agresiva, va a ser la respuesta en contra de eso. El sistema afina a la perfección todos los mecanismos para reconocer y activarse de forma eficiente, de tal manera que los tiempos se reducen muchísimo y la cantidad que se genera la respuesta es mucho mayor. Prácticamente crece de manera exponencial. Entonces, pues, la respuesta inmune no perdona. Adaptativa. Entonces, la respuesta inmune adaptativa, por definición, tiene memoria, mientras que la respuesta inmune innata, por definición, no tiene memoria. Pero, aquí viene un punto importante. La respuesta inmune innata, si bien no puede generar células de memoria, como lo hace la adaptativa, y por eso la hace exclusiva de la adaptativa, la respuesta inmune innata también tiene formas de aprender. Tiene formas de aprender y lidiar de forma más eficiente. Bueno, no más eficiente, tiene formas de lidiar mejor contra las cosas que continuamente se está exponiendo. A eso, como no tiene las características moleculares de la memoria, que vamos a ver ya hasta el segundo bloque, no se le puede llamar memoria, pero muy osadamente decidieron llamarle entrenamiento inmunológico. Y entrenamiento inmunológico se refiere a que las células del sistema inmune innato, mientras más estén en contacto con ciertos estímulos, van a generar mecanismos epigenéticos que les van a permitir expresar en mayor cantidad ciertas cosas que les hagan más fácil reaccionar ante ciertas cosas.
Por ejemplo, esto se ha visto sobre todo en ratones e insectos, ¿no? Si a los insectos los ponen en contacto muy seguido con ciertas cosas, sobre todo virus, que son los que más infectan, sí, virus y parásitos, que son los que más infectan a los insectos, eh, los hemocitos, que son las células de defensa de los insectos, empiezan a desarrollar la capacidad de tener muchísimos más receptores para reconocer a estos y hacer más efectiva su respuesta inmune en contra de ellos, porque cabe aclarar que los insectos solo tienen respuesta inmune innata, no tienen respuesta inmune adaptativa. Entonces, dentro de su limitante, porque obviamente es muy osado decir que, ay, nuestro sistema inmune es el mejor. No, no, no. Es el óptimo para las condiciones en las cuales se desarrolla el ser humano, pero eso no quiere decir que sea el mejor. Para los insectos, solo les basta tener sistema inmuninato y eso es suficiente y no se andan con tantas jalas como nosotros. Y es muy bueno, excesivamente bueno. De hecho, muchas de las cosas que tienen los insectos se replican en el ser humano de manera diferente, o bueno, más bien, algunas vías que usan los insectos para defenderse tienen una contraparte en los mamíferos que pues, obviamente viene evolutivamente de lo que ellos desarrollaron, que viene obviamente de algo inicial. Estamos aquí metiendo un poco más en cosas un poco más chairas, pero ya es suficiente, ¿no? A lo que voy es que en estas especies donde justo no tiene adaptativo, se ha visto que sus células tienen la capacidad de mejorar, pero no mejoran viviendo mucho más tiempo y secretando cosas tan efectivas, sino simplemente se hacen más buenas, ¿no? Por lo cual llamamos entrenamiento inmunológico, ¿va? Pero el entrenamiento es diferente a la memoria, eso es lo que quiero que quede claro. Ahora, por último, el último rubro será la regulación. Y la regulación se define por la autolimitación y la falta de respuesta a lo propio. La autolimitación se define como la capacidad que tiene el sistema de terminar la respuesta al eliminar el estímulo desencadenante. Obviamente no podemos vivir toda nuestra existencia con la respuesta inmune a tope. Ustedes no lo saben, pero lo han vivido. La respuesta inmune gasta toneladas de energía, es una máquina de comer, literal, ¿no? Porque las células cuando se activan, las del sistema inmune, dejan de hacer metabolismo aerobio y se vuelven anaerobias. Es decir, únicamente hacen glicólisis. Y dicen, ah, bueno, yo voy a hacer glicólisis y los demás que se hagan cargo del lactato, a mí me vale, yo quiero 2 ATPs, 2 ATPs son suficientes para mí porque tengo que hacer, o sea, no estoy aquí para hacer ciclo de Krebs, hijo, eso lo puede hacer alguien más. Yo aquí vengo a hacer glicólisis. Y eso implica que el gasto energético es brutal, así bestial. Y ustedes lo han sentido, se siente que se los lleva. A los que han estado enfermos por mucho tiempo, bajan de peso. Bueno, eso tiene efectos de algunas citocinas, que obviamente el propósito de citocinas es promover que se siga dando sustrato a las células del sistema inmuno para que mantengan la respuesta. Pero lo han visto, si conocen a alguien que padezca tuberculosis, cáncer o VIH, se darán cuenta que han bajado de peso drásticamente con relación a cuando inició su enfermedad o antes de su enfermedad. Y eso tiene relación con las alteraciones metabólicas que se derivan de la respuesta inmune para mantenerla andando. De verdad, el sistema inmune es una máquina de consumir energía y por obvias razones tiene que acabarse. Si no, nos mueren, literal, nos mataría. Entonces, la respuesta inmune adaptativa y la innata se contrarregulan entre sí. Es decir, algunas cosas de la inmunidad adaptativa promueven que las células del sistema inmune innato se mueran y algunas cosas del sistema inmune innato hacen que las de la adaptativa se mueran una vez que la respuesta ya eliminó al estímulo que los encadenó. Obviamente, mientras el estímulo esté ahí persistente, las células van a estar duro y duro y duro replicándose y replicando. O sea, los linfocitos replicándose y la médula ósea dándole a tope para sacar más células de linaje mieloide. O sea, aquí es a todo, todo, ¿no? O sea, aquí el sistema inmune, piénsenlo como un perro muy bravo, muy, muy bravo, donde llega un punto en el que si no te puede defender, no le importa, pero va a quemar tu casa con tal de que nadie te robe, ¿no? O sea, suena estúpido, pero el sistema inmune no negocia con terroristas, no le gusta ceder su terreno, entonces prefiere quemarlo todo antes de entregarlo. Y eso es muy importante tenerlo en consideración, porque muchos efectos patológicos a largo plazo derivados de la respuesta inmune son justo por eso, porque el sistema inmune se niega a ceder terreno, no lo va a dar.
Y por último, la falta de respuesta a lo propio, ¿vale? Y es justamente eso, la capacidad, o más bien la incapacidad de activarse ante moléculas propias. Y ojo aquí la palabra que estamos usando, de activarse, porque sí podemos reconocer cosas propias, pero no nos debemos activar contra cosas propias, que esa es la gran diferencia. Entonces, de entrada, la respuesta inmuninata está diseñada para no activarse ante cosas nuestras. No puede, o sea, ni siquiera lo ves como, "Ja, no te conozco". O sea, te conozco sistema, o sea, te conozco cuerpo, pero no puedo reaccionar ante ti. Mientras que el sistema inmune adaptativo, justamente ese es su pecado original. Para tener tantos receptores diferentes, tiene que armarlos de manera aleatoria, aleatoria entre comillas. Y dentro de los problemas que pueden surgir de esas combinaciones aleatorias, está que va a hacer cosas que reconozcan cosas nuestras, o sea, no puede evitarlo. Entonces, una por otra, ¿no? Es el costo contra el beneficio. Pero para evitar que esas cosas que él produce, esos receptores que sí nos reconocen, tenemos algo que llamamos mecanismos de tolerancia, ¿vale? Y estos mecanismos de tolerancia son los que evitan que las células se activen contra nosotros. Obviamente hay circunstancias en las cuales estos mecanismos se rompen y nos dan origen a las enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de la génesis de la autoinmunidad y los mecanismos de pérdida de tolerancia a su debido tiempo más adelante, ¿vale? Lo importante es que reconozcan las características que definen al sistema inmune, a qué hacen referencia estas características y cómo permiten distinguir a la respuesta inmune innata de la respuesta inmune adaptativa. Y ahora bien, ya que dejamos aquí todo esto de las generalidades del sistema inmune, vamos a empezar con nuestro primer tema, que serían las citocinas. Las citocinas son glicoproteínas solubles, chiquitas, que permiten la comunicación entre células y pueden actuar de manera autocrina, paracrina o endocrina. Es decir, a los tres niveles: autocrina en ella misma, paracrina en las células de alrededor, endocrina en células que estén distantes a ella, ¿no? De igual manera que un órgano endocrino. A las citocinas las vamos a conocer de muchas maneras y podemos clasificarlas de muchas maneras. Las podemos clasificar por su receptor, por sus funciones y por su nomenclatura. En general, la clasificación más aceptada es con base en sus receptores. Clasificación que me parece muy osada revisar para fines de un curso de inmunología diseñado para médicos. Obviamente, si esto fuera para maestrantes o doctorantes, pues sí tendríamos que revisarlo porque es fundamental. Pero realmente esto de los receptores está un poco de más, ¿no? Solamente lo vamos a ver un poquito en el contexto de una inmunodeficiencia muy en particular, que es la inmunodeficiencia combinada grave por deficiencia de la cadena gamma común, ¿vale? Pero eso lo veremos hasta el tercer bloque, o sea, todavía le cuelga, ¿va? Entonces, va a tener muchos nombres, ¿no? Vamos a conocerlas como interleucinas. Todas las ellas que tienen IL antes son interleucinas y son citocinas. Aquellas que tienen TNF, es decir, factores de necrosis tumoral, también son citocinas. Los interferones también son citocinas. Los factores estimulantes de colonias también son citocinas. Y las quimiosinas también son citocinas. Inclusive algunas que no tienen este nombre, como la eritropoyetina, es una citocina. Y la trombopoyetina es una citocina, ¿va? Entonces, las citocinas realmente son moléculas que se encargan de comunicar. Originalmente se le llamaron interleucinas porque se pensaba que permitía las comunicaciones interleucocitos, entre leucocitos. Después se vieron que todo mundo, absolutamente todas las células tienen la capacidad de sintetizar citocinas y reconocer citocinas. Entonces, pues esta definición está un poco obsoleta, por lo tanto, las citocinas se encargan de comunicación intercelular. Todas las células tienen la capacidad de sintetizar citocinas y todas tienen la capacidad de reconocer citocinas, sin exclusión. Y los mecanismos de acción de las citocinas los vamos a clasificar en 4 grupos. Las citocinas son pleiotrópicas, redundantes, sinérgicas o antagónicas. ¿A qué nos referimos con esto? Por pleiotropismo entendemos que la citocina azul puede actuar en diferentes células, ya sea la célula A, B o C, y en cada una de ellas obtendrá
resultados diferentes. Por ejemplo, la citosina azul en la célula A nos da la respuesta X. La citosina azul en la célula B nos da la respuesta Y. Y la citosina azul en la célula C nos da la respuesta Z. ¿Vale? Entonces, una misma citosina puede actuar en diferentes células y darnos resultados diferentes. Esto lo vamos a ver más claro a medida que las vayamos viendo en acción. ¿Vale? ¿A qué nos referimos con redundancia? Dos citocinas actúan sobre la misma célula y obtenemos el mismo resultado. ¿Vale? Es decir, la citosina morada y la citosina azul pueden actuar en la célula A y ambas nos darán el resultado Z. Ahora, en cuanto a sinergia, la citosina verde junto con la citosina morada actuarán sobre la célula A y nos darán un resultado potenciado, que en este caso será Y al cuadrado. Es decir, van a promover entre sí sus efectos para dar un efecto más potente. De ahí que sea sinergia. Y el antagonismo hará alusión a que la citosina roja junto con la citosina verde se van a anular entre sí. Y por lo tanto, cuando actúan sobre la célula A, tendremos un resultado 0. Es decir, van a anular sus efectos en la misma célula y por lo tanto no tendremos ningún efecto biológico apreciable. ¿Estamos de acuerdo todos? Bueno. Y por último veremos a las quimiosinas. ¿Por qué vamos a darle un espacio especial a las quimiosinas? Porque las quimiosinas, de cada citosina vamos a ver sus efectos en general, pero las quimiosinas sí comparten efectos entre sí, ¿no? Nada, nos vamos a cambiar el nombre. Y es importante revisar la nomenclatura porque es amplio tema de confusión entre los estudiantes de medicina, ¿va? Entonces, las quimiosinas son citosinas, encargadas de la quimiotaxis. ¿Y qué es la quimiotaxis? La quimiotaxis es el movimiento de las células por gradiente de concentración. Es decir, una célula va a viajar de donde hay menor concentración de quimiosinas hacia donde haya mayor concentración de quimiosinas, ¿vale? Entonces la célula va a ir hacia acá, ¿vale? ¿Cómo va a lograr eso la quimiosina? Los receptores para quimiosina se encargan de generar cambios en el citoesqueleto por medio de que estos receptores están acoplados a proteínas G, ya sean GS o GQ, las cuales, si se acuerdan, las GQ particularmente actúan sobre la liberación del calcio y por lo tanto promueven los movimientos del citoesqueleto. ¿Va? Ahora, las quimiosinas las vamos a clasificar con base en su terminación y en los números de residuos de cisteína que tengan en esta terminación. De tal manera que tendremos 4 familias de quimiosinas. Tendremos aquellas que tienen 2 quimiosinas juntas, por lo tanto, que diga, tendrán 2 citosinas, tendrán 2 cisteínas juntas y por lo tanto serán CC. Tendremos aquellas que tendrán una cisteína, un aminoácido cualquiera y otra cisteína, que será la familia CXC. Tendremos las que tienen una cisteína, 3 aminoácidos cualquiera y otra cisteína, y tendremos la CX3C, y aquellas que solo tienen un residuo de cisteína, ¿vale? A la quimiosina le vamos a agregar el sufijo L, que quiere decir ligando, y a los receptores les vamos a agregar el sufijo R, que quiere decir receptor, ¿vale? Entonces, siempre que vean CCL, CXCL, CXC3, CX3CL o CL, estaremos hablando de la quimiosina, es decir, la molécula soluble. Y cuando veamos CCR, CXCR, CX3CR o CR, estamos hablando del receptor que se encuentra en la célula, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las funciones de las quimiosinas? Ya vimos que el movimiento, pero ¿en qué nos va a ayudar ese movimiento de las células? En la migración celular, que vamos a verlo en el tráfico de linfocitos, en el tráfico de células del sistema inmuninato, en la inflamación y en algunos otros procesos de migración celular, por ejemplo, en la embriogénesis, y también
nos ayudará a determinar la arquitectura de algunos órganos, particularmente de los órganos linfoides secundarios y primarios. ¿Va? Y con esto terminamos el tema del día de hoy, que era generalidades, definiciones y citocinas y quimiosinas. La siguiente sesión revisaremos células del sistema inmune innato. Células del sistema inmune en general, ¿va? Entonces, para la siguiente clase, les prometo que sí empezaremos a las 12:30 como estaba planeado. Y pues les recuerdo que esta sesión se quedará grabada en el Classroom para su posterior consulta. Y pues nada, esperamos que esto haya sido de ayuda para ustedes y los vemos en la siguiente sesión. ¿Vale?